Bueno, 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 gente. Como lo prometido es deuda, el día de hoy les traigo una tier list bien sabrosona. Y pues resulta y acontece que en el video anterior me di el gusto de soltar una frase que va a traer mucho hate. Y es la siguiente: todas las tier lists de las diferentes plataformas y diferentes creadores de contenido son una mierda. Y en estos momentos aún sostengo esa frase porque son tier lists que carecen de fundamentos, que dependen de un RNG y de sus epifanías, que son poco objetivas, que se basan directamente en preferencias y gustos y se basan según su experiencia con el personaje, dejando de lado los otros personajes. Hay diferentes plataformas que yo se los aseguro, sigo y me gustan los datos que dan, como por ejemplo las diferentes páginas que yo les mostré anteriormente, que tienen buenas bases y buenas teorías, pero estas califican otros aspectos que no quiero calificar directamente en el juego actualmente. ¿Qué es lo que se va a calificar y qué es lo que no se va a calificar? Primero, lo que no se va a calificar. No se va a calificar lo siguiente: late game, variabilidad, dependencia, ratio AP en late game, compañeros, dupes o manifestación de ego, potencial, equipamiento, composiciones. Entonces no se van a calificar un montón de cosas, pero se van a calificar los siguientes. Se van a calificar sin epifanías, el cómo funcionan desde el inicio, la necesidad del potencial solamente en su estadística final para saber qué es lo que debemos estar buscando desde el principio de juego, la definitiva y su costo, el ratio AP de inicio de juego, el grupo del campeón. ¿Qué es a lo que me refiero con el grupo del campeón? Me refiero a los Strikers, Vanguardias, Rangers, Hunters, Psionics y Controllers, ¿listo? De paso, también vamos a calificar su nivel de dificultad como personaje y de paso su independencia, el cómo se puede sostener el personaje solo. Y estos datos no los hice solos, no los tomé solos. Resulta y acontece que estos datos los estuve organizando, los estuve analizando con otro creador de contenido que también es muy adicto a este estilo de juegos, que se llama Esquizofrenia98 y lo pueden encontrar en la página principal de Twitch así, con ese nombre. Mientras que yo también estuve haciendo esto en vivo con otros suscriptores en medio de los comentarios, analizando todos estos datos y dando veracidad directamente a sus necesidades y puntos de vista en Twitch como Profe Rayal Piso Bomb King. ¿Listo? Estoy haciendo transmisión todos los días de un poco de Chaos Hero Nightmare, 1 hora, 2 horas más o menos, y el resto va a ser enfocado directamente a Honor of Kings, que soy creador de contenido oficial en ese juego. ¿Listo? Entonces, listo. Ahora vamos a empezar directamente por el mandango porque se vienen muchísimas cosas y el video va a ser bastante larguito. En medio del video les estaré dejando el pantallazo de lo que es la tier list y su punto como tal. No lo dejaré al final. ¿Por qué? Porque sé lo tramposos que pueden llegar a ser y quieren la vida fácil. Entonces lo estaré dejando por medio del video para que ustedes le tomen un pantallazo y lo compartan en diferentes redes y me hagan quemar, gente. Porque vayan y digan: este señor creador de contenido dice que Calipe está en esta tier. ¿Por qué? No lo sé, pero vayan y escúchenlo y ustedes me dicen si tengo veracidad o no. Recuerden que estamos calificando diferentes aspectos en específico, entonces vamos a darle caña porque se vienen cositas. Primero vamos por los Strikers. Los Strikers se especializan directamente en hacer daño. Entonces, primero empecemos por Rin. Rin es un personaje espectacular, que es un personaje que tiene un coste de mano de 0.9, que el potencial en estos momentos requiere 600 de ataque y de hecho se le facilita muchísimo estas cartas y estadísticas, y su estilo de juego es sencillo en gran medida. ¿Por qué? Porque lo único que necesitas es buscar una activa y hacer que tu carta principal sea potenciado por Dark Mystic Inner Art. ¿Por qué? Por el simple hecho de que potenciará muchísimo el daño y de paso también tiene muchos robos y costes bajísimos en medio del juego. Es un personaje muy friendly, pero que tiene una condición en específico un tanto particular: el uso constante de sus cartas para hacer detonaciones y acumulación de cartas en la misma, lo cual el personaje como tal no tiene acumulación de cartas, lo cual se le complica un poco y en estos casos la hace dependiente de otras composiciones directamente que recargan cartas directamente en su propio mazo. Pero recuerden que pues esto es parte importante del personaje, porque no lo vuelve un personaje independiente, lo vuelve un personaje que tiene por obligación que estar con más cartas de por medio. Entonces, por esa razón hay que tener eso presente. Y de paso hay que tener en cuenta que sí, su definitiva tiene muchísimo daño y aplica 2 vulnerables, lo cual pues, qué problema.
aquí tenemos un pequeño problema. El vulnerable se aplica con la definitiva, más no con el resto de cartas sin epifanías, que quede claro. Entonces, por esa razón, termina un poco por detrás, porque no termina de encajar por completo su definitiva con el resto de cartas en pleno inicio. Entonces, por esa razón, el personaje es excelente, tengo que aceptarlo, y se le coloca una merecidísima tier A. Entonces, mucho ojo con ella, que la verdad está bastante potente. Ahora, pasemos por el siguiente, que sería Rin. Rin es excelente, es un personaje que también tiene un costo de mano de 0.9 y pues la verdad se adapta muy fácil. La cuestión está en que también requiere directamente en su mano una cantidad de ataque de 600, lo cual está bastante decente y se puede buscar fácilmente. La cuestión está en que su estilo de juego es mucho más sencillo. Claro, lo único que tienes que tener en cuenta es que tanto su Rising Dragon Spire y su Flama de Dragón, o sea la de coste 2, se tienen que gastar al final del turno, porque son los que se acumulan directamente las cargas de Ember para hacer que su Flama de Dragón, la de coste 2, explote directamente en el campo de batalla. Es lo único que tienes que entender, porque supongamos, esta carta te permite directamente tener lanzamientos constantes en medio del campo y pues por ende facilitarte directamente esta misma lectura. Entonces, por esa razón el personaje es muy sencillo. El coste de su carta también es muy alta para hacer que pues se acumulen hits, ¿cierto? Entonces es un poquito feo por esos aspectos y solamente se va directamente a 4 ataques básicos, lo cual pues sería directamente lo que se invocan con estos dos o con esta carta como tal, lo cual tenemos un total de 3. Acumulación, que quiere decir de 6 embers, que se aplican 2 adicionales con este, lo cual implican 8, y de paso aquí tenemos la acumulación de Flama de Dragón que los detona todos. Entonces, sin duda alguna, sí, el personaje es muy bueno, es muy versátil, puede detonar fácilmente y sin duda alguna es un merecido S. Ahora, pasemos por el siguiente, Haru. Haru es un personaje muy especial, es muy bonito, pero tiene uno de los costos strikers más altos de todo el juego. Por esa razón es un tanto complicado. Hay que tener en cuenta que su carta principal es Anchor Shot. Anchor Shot. Y la verdad es bastante buena, pero tiene un coste muy elevado sin en estos momentos activar lo que es Leaf Anchor, que incrementa más el costo, pero claro, potencia mucho más su ataque. El problema recae en que es muy dependiente, requiere demasiado consumo de puntos de AP porque todas sus cartas tienen un costo muy elevado. Lo que es esta carta, lo que es esta carta y lo que es esta carta hacen que el personaje se sienta pesado, se sienta incómodo, sin contar de que el potencial no te pide 600 sino 1000 de ataque. Es un huevo de lo que te pide este personaje, entonces por esa razón el personaje se queda un poco corto, sin contar de que al estar el personaje completamente solo puede llegar a conseguir tan solo 3 potenciaciones beneficiosas para ella, entonces es un tanto complicado en estos aspectos hacer que su Ego Skill, su definitiva, aplique un daño muy contundente. Por esa razón se queda un poco atrás, depende mucho de lo que son sus compañeros, entonces por esa razón se queda muy atrás. La acumulación de potenciaciones, la acumulación de todos estos aspectos hacen que el personaje pueda llegar a pegar unas detonaciones muy fuertes, y se los digo yo porque ya le estoy ganando mucho cariño, pero la verdad es actualmente uno de los que más se queda atrás y al tener tanta dependencia se queda muy por detrás de otros personajes, principalmente de los dos anteriores. Entonces por esa razón la colocamos en una tier B. Por cierto, el coste del mazo es de 1.1 y eso solamente por esa base. Pasemos por el siguiente, que sería Owen. Y este personaje no es un striker porque no hace daño, no es un vanguardia porque no coloca suficientes escudos y no es un controlador porque no coloca estados de negativos sobre el enemigo muy estables. Entonces por esa razón lo terminamos descartando en estos aspectos. Claro, puede hacer que sus ataques peguen 2 veces, o puede hacer que supongamos se aplique vulnerable, o que ganes escudo y tengas buen daño, o directamente que le pegues a todos los objetivos. Pero la verdad es que se queda muy por detrás de en todos estos aspectos, sin contar de que su Ego Skill sí puede llegar a ser un punto más económica que las otras, pero aporta muy poco daño a comparación y de paso su escudo tampoco es que sea la gran cosa. Entonces a la hora del té es un personaje que es interesante, pero tiene un costo de mano de 1.3, o sea, es demasiado caro a comparación de los anteriores, es más caro que Haru, entonces por esa razón no termina de encajar por completo. Fue el ocasionador de una funa, pero también es un personaje que no recomendaría mainear en ninguna ocasión. Entonces por esa razón, Owen sin duda alguna se queda en un tier C. Por cierto, el potencial en estos momentos busca es un total de vida
¿Listo? Busca un total de vida. Entonces por eso les digo, no termina de encajar como un vanguardia, no termina de encajar como un controlador y tampoco es un striker porque no potencia su daño. Entonces por esa razón se quedan muy por fuera. Ahora pasamos por el grupo de vanguardias, pero antes de seguir recuerden que estamos calificando por cosas en específico. Entonces primero empecemos por Calipe, que va a ser la razón de Funa, se los aseguro. Tiene un costo de mano de 1.4 que puede llegar a ser mucho mayor dependiendo cómo se use su carta de lo que es la absoluta protección. Entonces ahorita se los explico. El potencial que requiere el personaje es de crecimiento de lo que es el ataque, pero es un personaje que coloca escudos y se supone que ¿qué está pasando aquí? ¿Cierto? Porque también incrementa según la defensa. Entonces, ¿qué es este personaje? No es un tanque, no es un daño, es un bruiser. Es un personaje que se hace defensa y se hace ataque. Entonces eso le da un equilibrio un tanto particular directamente a Calipe. Entonces puedes ir por diferentes rutas, pero requieres mucho tiempo de armado directamente para el personaje. Entonces ojo con eso porque vas a requerir tiempo, vas a requerir recursos para sacarle el mazo completo. ¿Listo? Pasemos directamente por lo que es la definitiva. Lo que hace es hacer mucho daño a todos los enemigos y crea una Vulture Ejection, que es su habilidad más importante de todo el cochino juego. Entonces, en cuanto puedas, utiliza directamente esta definitiva para crear esta carta adicional y que esté rotando constantemente por su mano. La cuestión está en que el personaje no es barato, no es para nada barato. La carta principal de ella es de coste 3, pero ustedes dirán, pero es que el personaje puede lanzarla de forma automática y gratuita cuando se lanza una carta de coste 2 o mayor. Y les voy a decir, sí, tiene toda la razón del caso y la verdad se lo aporto muy bien. Pero a la hora del té hay que tener en cuenta que esta incrementa el costo cuando esta está en su mano, que esta es muy cara y que esta te permite robar una de coste alto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que automáticamente Rally se torna en una de las cartas más caras de todo el juego porque te puede estar robando cualquier cosa, de paso esta también es cara. Entonces, si esta es cara, esta es cara, esta es cara y esta te roba una cara y de paso esta te quita absolutamente todos los puntos del mazo, ¿qué significa? Que automáticamente se vuelve uno de los personajes más caros de todo el juego y lo vuelve exageradamente dependiente de otros personajes. Y aquí estamos calificando su independencia. Entonces, por esa razón, el personaje se queda muy atrás. Si vas a tener que gastar 1 a 2 cartas por turno, pues te quedas muy corto con un personaje que supuestamente se arma daño y que la verdad aporta muy pocos escudos como para decir, el personaje es un buen protector. Entonces, por eso como vanguardia no termina de encajar por completo. Es un personaje que sí requiere buenos compañeros y puede hacer que su habilidad principal, repito, esta de acá, se pueda hacer un spam constante siempre y cuando lo logres duplicar con lo que son las epifanías, que lo logres que logres hacer que tenga una epifanía decente, que logres hacer que tenga mayor spam gracias al duplicado que nosotros podemos hacer en caos, pero no estamos calificando eso, estamos calificando otros aspectos que hacen que el personaje decaiga radicalmente. Entonces por eso, sin duda alguna, Calipe se va para una tier B. Sí, escucharon bien, Calipe, el personaje más querido por toda la comunidad, es una tier B como personaje individual donde se califica sin epifanías desde el inicio, que necesita, ¿qué es lo que necesita en el potencial? Se califica su costo de definitiva, su ratio AP, su grupo de campeón, de paso su dificultad y su independencia, lo cual el personaje termina sin encajar por completo en este esquema y pues por ende termina en una tier B. Repito, en una tier B. Entonces, aquí ya muchas personas piensan dejar el video porque no les va a gustar directamente esta tier, pero a la hora del té son datos correctos y estamos hablando sin ningún tipo de preferencias. Entonces, ojo con eso. Pasemos por el siguiente. Magna. Magna es un personaje muy bonito y agradable, el cual proporciona demasiada utilidad en el campo. Su potencial en estos momentos solamente le pide defensa y pide muy poca defensa en esta situación. Entonces es muy fácil de armar y equilibrar. El personaje tiene un coste de mano de 1.4, exactamente el mismo que Calipe. Pero a diferencia de este personaje tenemos cartas de upgrade que solamente requieren un solo uso. Y de hecho una de esas literalmente tiene un coste altico,
elevado, pero de todas formas sigue siendo bastante decente. La cuestión está en que el personaje tiene cristalización. ¿Qué es lo que hace? Que todos los counterataques que nosotros hacemos en nuestro campo no impacte a uno, sino a todos los objetivos que se encuentran en el campo, lo cual favorece un montón directamente esto. La cuestión está en que todas las habilidades básicas hacen que tenga counterataque y 2 de ellas tengan counterataque. Las otras 2 se basa directamente en la defensa y el daño que puede llegar a hacer el personaje, también teniendo en cuenta la cantidad de escudo que puede llegar a tener, y por último le aplica vulnerable a los enemigos. ¿Qué es lo que significa? Que aparte de que el personaje recibe counterataques gracias de forma gratuita, todos, por lo menos una por ronda gratuita, pues entonces está muy bien, ¿listo? La cuestión está en que es muy barata a pesar de que su coste sea tan elevado entre comillas, porque siempre vas a estar aplicando lo que son los cristalizados, los counterataques, entonces vas a ser muy eficiente. Y como escudador es el personaje más eficiente de todo el juego, porque escudas con esto, escudas con esto, escudas con esto, escudas con esto. Entonces tienes muchas posibilidades de hacer mucho escudo y pues por ende, si te haces defensa, facilitas directamente el daño del personaje. Puede llegar a pegar muy fuerte, se los digo yo porque la tengo. Y la verdad encaja muy bien. Gracias a su versatilidad y a su facilidad de juego y a su facilidad de armado, y teniendo en cuenta de que es muy adaptable con diferentes composiciones, también hay que tenerlo en cuenta, se merece una tier S. Me sorprende que Magna haya llegado tan alto con un coste de mano tan alto, pero es que la verdad es muy versátil, es muy variable, entonces sin duda alguna el personaje aquí escala muy bien. Ahora sí, pasemos por el siguiente. Amir, esta morenaza que la verdad me ha sorprendido un montón con los datos de sus cartas. En estos momentos ella requiere de 300 de defensa, lo cual también sabemos que es bastante económico. La cuestión está en que como personaje individual es malito. ¿Por qué? Porque depende de cuánto escudo tú te coloques. Y solamente tiene una carta que le coloca escudo, sin epifanías, sin nada. Por cierto, me faltó algo por acá. El personaje tiene muy buen daño porque hace un buen daño según la defensa y un 20% del daño por counterataque, hasta un máximo de acumulación de 10. Entonces sí, puede llegar a pegar unas bofetadas muy contundentes cuando nosotros tenemos varios counterataques en medio de la mano. Entonces, procuren lanzar muchas cartas de counterataque o acumulaciones de cartas de counterataque para hacer directamente que la ego skill pegue muy fuerte. Entonces, ojo con eso. Recuerden, si no se consume el counterataque, se sigue acumulando hasta la próxima vez que le peguen. Entonces, por esa razón es muy importante tenerlo presente. ¿Listo? Ahora sí, prosigamos. Este personaje, Amir, es muy dependiente de lo que hagan sus compañeros. Porque sí, el metalizar le aporta un montón al personaje y hace que el personaje pues se vuelva una máquina de matar, ¿listo? Se vuelva una máquina como tal, porque dice que cuando gana un escudo devuelve el daño como una especie de counterataque en un 80% de su defensa como tal. Entonces es bastante bueno, es bastante bonito. Pero el problema es que solamente tiene una habilidad que le facilita directamente escudos. Entonces es un personaje dependiente de otros personajes que coloquen escudo. Entonces es un tanto complicado. Pega muy fuerte, aporta un montón, requiere pocos recursos y la verdad es fácil de conseguir sus dupes. Pero a la hora del té es un personaje que depende de algo y tiene un coste de mano no tan económico, es de 1.1. Entonces está en el punto medio justo de coste y al mismo tiempo es un personaje que depende de alguien más. El metalizado aporta un montón y puede aplicar vulnerable, puede hacer un montón de daño, puede hacer que reduzcas hasta un total de un 60% el daño que tú vayas a recibir directamente en un putazo, pero que solamente tiene un solo uso porque es de Exhaust. Entonces es un personaje que requiere maestría, es un personaje que requiere entendimiento y una buena composición, pero recuerden que no estamos calificando composición. Entonces, a pesar de que el personaje tenga solamente una carta de escudo, sin duda alguna es un personaje excelente gracias al metalizado. Entonces es una tier A sin problema porque hay diferentes sectores que nosotros podemos colocarle escudos sin necesidad de nada, y también tenemos compañeros que le pueden llegar a aportar esto, pero recuerden, no lo estamos calificando por eso. Entonces es una tier A porque ella misma se sostiene bien y puede llegar a hacer mucho daño, sin contar de todos los efectos de ayuda que esta misma se puede aplicar. Entonces por esa razón Amir puede llegar a ser muy buena, pero repito, es dependiente, es una tier A sin problema.
Pasando por la siguiente, que sería la señorita pechugona Maribel. Resulta que acontece que el potencial de ella solamente requiere vida, y la verdad la cantidad de vida que requiere no es muy alta que digamos, entonces por esa parte es friendly, es muy tranquilo el personaje. La cuestión está en que las cartas, aquí estamos ante uno de los mejores personajes 4 estrellas que tiene el cochino juego. Madre de mi vida, el personaje es demasiado versátil, tiene counterataques por todo. Por absolutamente todo. Y de hecho tenemos counterataque garantizado al principio del juego. Si mezclamos este counterataque más mezclado con este counterataque, vamos a hacer que el personaje sea bastante interesante, sea bastante bonito. Pero bueno, eso dejándolo de lado, porque recuerden que aquí también se pueden hacer acumulaciones. La cuestión está en que se coloca escudos todo el tiempo, de que hace el daño también basado según la defensa, a pesar de que se arme ataque, y tiene un coste de hechizo también muy bajo, el cual también coloca un escudo bastante considerable. La cuestión está en que hace mucho daño según la cantidad de escudo obtenido, y para un personaje que se coloca tanto escudo, pues esto es espectacular, porque se coloca escudo con, no con una, ni con dos, ni con tres, ni con cuatro, ni con... Sí, con 4 sectores se coloca escudos, la hija de su madre. Entonces tiene muchas posibilidades de mantener un escudo constante, de mantener un escudo potente, y hace que el escudo permanezca por más tiempo. Entonces por esa razón hay que tenerlo presente. El personaje es espectacular. De paso, aplica debilidad directamente sobre el objetivo. O sea, es una locura el personaje. Es muy bueno. Entonces, si mezclas este personaje con Amir, y de paso con Magna, haces que tengas una composición que aguanta mucho, que va a resistir muchísimo la tolerancia al estrés, porque recuerden que el escudo ignora el estrés. Entonces es un personaje que se adapta muy bien a todo el juego, que tiene un equilibrio muy bonito. Entonces sí, el personaje es majestuosamente interesante, aporta un montón y resiste bastante, sin contar de que es muy atractivo. Pero no estamos calificando atractivo, porque si no ganarían otros personajes según mi punto de vista, y aquí no estamos en eso. Pero la cuestión está en que el personaje está muy bien, hace mucho daño, aporta un montón y sin duda alguna es uno de los mejores del juego. Tier S para Maribel, coste de mano 1.1. Se los aseguro, es un personaje muy versátil que se adapta muy fácil, y pues lo que les digo, siempre va a tener counterataques activos y escudos activos, lo cual es hermoso. Ahora pasamos por mi sección favorita, que es la de los Rangers, pero esto no quiere decir que tenga preferencias. De hecho, me va a doler un poquito colocarlos en este tier, pero porque conozco la versatilidad de estos personajes, pero claro, siempre y cuando tengan epifanías. Entonces, vamos allá. Empecemos por mi personaje favorito. Resulta que acontece que el personaje es muy friendly en cuestiones de cartas, porque todo el rato te permite robar cartas, porque te permite tener de forma instantánea reloads, lo cual está súper bien, y cartas de coste único, o sea, sé que solamente es necesario que lo utilices una sola vez. La cuestión está en que el personaje depende de reloads, depende de recargas, entonces por esa razón hay que tenerlo presente, ya que pues lo único que necesitas es gastar esta habilidad una vez y ya tendrás una ballesta de forma permanente en la mano, lo cual aporta bastante. ¿Listo? La cuestión está en que esta también es un tanto costosa para el daño que hace, sin contar de que hace piercing damage, que es lo que significa que ignora escudos. Es un valor muy importante agregado para, supongamos, finalizar un boss que se colocó 20 kilos de escudo, entonces para tenerlo presente. La cuestión está en que el potencial te pide 700 de ataque, 100 más que lo que pide Rin y Mei Lin, entonces te deja corto para un sub DPS, porque este personaje para hacer DPS requiere que se acabe el turno, y muchas de las veces esperar a que se acabe el turno es una pesadilla. Requieres gastar muchas cartas, requieres evitar que se descarte directamente tu carta base, entonces es un tanto complicado, es muy complicado hacer que el personaje funcione cómodamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El personaje es muy friendly en cuestiones de costo, porque prácticamente solamente juegas con 2 cartas, que serían estas dos, y las dos te permiten robar constantemente. Es un personaje que brinda utilidad para el equipo, es un personaje que te aporta utilidad a la situación de tus compañeros. Entonces, como soporte, como controlador, aporta un montón, pero como Ranger también tiene una base de daño bastante consistente y versátil. Entonces, por esa razón hay que tener eso presente. La cuestión está, otro dato importante, es que la balista también es de disparo aleatorio, razón por la cual colocarla en una tier S, teniendo en cuenta el valor que el personaje tiene, no es razonable, por el simple hecho de que pues es aleatorio el daño de ella y no encaja muy bien. Entonces, por esa razón se merece una tier A por la versatilidad y adaptabilidad que tiene el personaje
para aportarle a otros equipos. Y sin necesidad de aportarle a otros equipos, tiene una base de daño muy bonita y agradable. Entonces, por esa razón, una merecidísima tier A. Pasamos directamente por Hugo. Y este, sin duda alguna, es uno de los mejores personajes del juego. Aquí automáticamente ustedes ya saben que es un tier S. Por cierto, tanto Verónica como Hugo tienen un coste de mano de 1.0. Entonces, por esa razón, es un personaje económico y que aporta un montón. Donde también tenemos dos cartas que se usan solo una vez. Entonces, por esa razón, hay que tenerlo presente. Tenemos bufos constantes y gracias a esto, tenemos uno de los personajes con más cargas directamente sobre el objetivo. ¿Qué es lo que significa? Que cada vez que nosotros le pegamos a una unidad unitarget con alguna de nuestras habilidades, ya sea de Hugo o directamente de un compañero, él hará un ataque en secuencia, que eso es lo que se potencia por parte de Hugo y se hace sin costo. Entonces, por esa razón, hay que tenerlo muy presente. Puede llegar a contener muchísimos de estos, pero el coste de la definitiva, a pesar de ser alto, depende mucho de la cantidad de comienzos que puede llegar a tener este personaje. Entonces sí, si le incrementamos esto más encima con el daño base que tiene, más la cantidad de utilidad que el personaje puede llegar a tener, a pesar de que no tiene tantos robos de carta, le aporta un montón como tal. Entonces sí, Hugo sin duda alguna es una tier S por su adaptabilidad en medio del campo y por la versatilidad que tienen composiciones. Entonces sí, es otro personaje que brinda utilidad, pero al mismo tiempo, aparte de utilidad, brinda un huevo de daño. Entonces por esa razón se queda en este tier también. Ahora, dato importante a tener en cuenta, el potencial pide 700 de ataque, exactamente igual que Verónica, razón por la cual también se coloca directamente en este tier S. Y ahora sí, me encantaría haber colocado a Selena más adelante, pero es que es un tanto complicada. Bueno, a ver, empecemos por esto. Tenemos que entender de qué funciona Mark o cómo funciona Mark. Resulta que acontece que nosotros le vamos a colocar este sellito directamente a un objetivo, ¿cierto? Aquí se ve. Pero solamente sirve para una habilidad de por medio. Entonces sí, vas a potenciar el daño, pero para una sola habilidad. Entonces eso es un poco triste y lamentable. El personaje es espectacular y aporta un montón de cosas, pero al mismo tiempo también es un personaje que aporta directamente a personajes de pasión, que está enfocado directamente a aportarle personajes de pasión. El coste de la mano también es muy alto y tiene 3 marcas, pero no queremos utilizar una habilidad de coste 5 para después utilizar secuencias de ataques de por medio. Es un personaje que requiere entendimiento, es un personaje difícil de jugar, porque requiere saber cuándo colocar marcas, cuándo hacer explosiones, hacer que su sniper dominador encaje muy bien en la composición que tú estás jugando, que también depende de si quieres sacarle el máximo potencial de jugarlo directamente con personajes de tipo fusión, que requiere entender directamente la secuencia de cartas que tú estás usando. Entonces requiere mucho entendimiento, es un personaje complicado de jugar a la hora del té. Entonces, entre de que es un juego de RNG, le sumas complejidad directamente al personaje y de paso le das la mecánica de uso de carta de por medio como marca, habilidad, marca, habilidad, marca, habilidad, pues es bastante complicado, la verdad. Entonces, por esa razón, Selena, a pesar de tener un coste de mano de 0.9, el más económico de los Rangers, no encaja por completo y por esa razón se merece una tier B, porque es muy complicada de jugar. Si la aprendes a controlar, te lo aseguro que vas a ser muy feliz, pero a la hora del té sí es un tantico difícil y tienes que adaptarla muy bien. El potencial en estos momentos de lo que requiere es pasión de atributo, o sea, sé que lo que requieres es hacer daño de clase, o sea, daño de tipo. Entonces, lo que tú buscas es conseguirle estadísticas de fueguito para que el personaje termine pegando bastante bueno. La estadística que pide es muy pequeñita, pero a la hora del té, repito, es un personaje que encaja muy bien con personajes de fusión, como lo puede llegar a ser Mei Ling, como lo puede llegar a ser Lucas, como lo puede llegar a ser Verónica, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que, supongamos, la carta número 1 de la Epifanía dice que marca un objetivo, pero también es aleatorio, y hay voces que colocan invocaciones pequeñas, y marcar a un objetivo aleatorio tampoco es que sea 100% rentable. Entonces sí, es complicado. Es muy complicado, entonces mucho ojo con la señorita Selena, porque es un tanto difícil. Pero ahora sí, pasemos por uno de los personajes que más me gustó en cuestiones de análisis, porque madre de mi vida, cómo me gustó el personaje. Y estoy hablando de nada más y nada menos que de Beryl.
Qué cosa más agradable para jugar y qué máquina de destrucción masiva tenemos ante nosotros. Pinche personaje insano. La cuestión está en que el personaje tiene cartas de retención, lo cual pueden llegar a potenciar su daño y hacer un ataque al finalizar el turno, el cual hace un ataque en secuencia cual si fuese la ballesta de Verónica o los disparos que tiene en estos momentos lo que puede llegar a ser Renoa. Entonces es un tanto particular. El personaje se potencia a sí mismo, tiene bastante robo, tiene aporte de escudos, crea sus propias cartas, entonces es un personaje que se juega como una especie de acumulación de cartas enfocado directamente a más o menos un equilibrio, como lo puede llegar a ser a potenciar a Rin, como puede llegar a ser potenciar a otros personajes de acumulación de cartas de por medio, pero al mismo tiempo tiene una base de daño muy bonita y agradable, entonces es un tanto particular. Tengo que aceptarlo, es un personaje muy interesante, pero requiere entendimiento de sus retenciones y no utilizar las cartas de retención, porque requieres mantener muchas carticas en la mano. He visto clips donde pega un tiro, pega otro tiro y acorde de tantos tiros adicionales que hace al finalizar el turno, literalmente termina destrozando al boss sin finalizarlo. O sea, es una locura, el personaje es muy agradable, sin contar de que hace daño a todos los enemigos con su definitiva y es de coste altico, entonces por esa razón hay que tenerlo presente. Es un personaje divertido, es un personaje que requiere un poquito de tiempo en la mano, y si le sacas las epifanías correctas es una bestia, pero no estamos hablando de epifanías. La cuestión está en que el personaje, a pesar de ser tan divertido, requiere su entendimiento en medio del juego, o sea, sé que es de una dificultad altica. Su coste de mano es de 1.0, lo cual hay que tenerlo presente. El potencial lo que requiere en estos momentos es critical damage, lo cual pide un 230% de daño crítico, lo cual es una locura porque pues requieres mucha inversión directamente en ella. ¿Que vale la pena? Por supuesto que sí, pero recuerden que cuando tú vas por daño crítico, también requieres ir por tasa crítica para asegurar el crítico que tú estás pegando, porque de nada te sirve tener 230 de probabilidad de crítico cuando tienes 0% de tasa crítica, o sea, no sirve de nada. Es un personaje que requiere inversión a futuro, entonces por esa razón hay que tenerlo presente. El personaje es muy divertido, es muy entretenido, pero por las especificaciones, dificultad y de paso hay que tener en cuenta del costo de su potencial, lo vamos a colocar en una tier A. Ahora, pasemos por los siguientes que serían los Hunters, que aquí hay una bonita cosita presente y es que no tengo ninguno. El juego no me quiere respecto a los Hunters. Y pues Renoa es uno de mis personajes favoritos, entonces imaginarán mi sufrimiento. Bueno, la cuestión está en que Luke es un personaje muy interesante, pero el problema de él recae directamente en la carta que él quiere acumular directamente en la mano, ya que pues sí, es de coste 0, pero supongamos, para acumular esta carta es un tanto complicado porque requieres tasa crítica para que pegues crítico y asegures directamente con Rapid Fire estos impactos. Claro, mezclado con otros personajes es una bestia, pero a la hora del té como personaje individual es un tanto complicado. Requieres un total de 5 balas, repito, 5 balas para hacer que su finisher round, o sea, su daño principal final se pueda lanzar, porque si se dan cuenta dice bullet, o sea, que neutraliza directamente esta carta si no se lanzó directamente todas las balas anteriores. Entonces requieres daño crítico para asegurar directamente los impactos de Rapid Fire, requieres el Steel Reload y un turno adicional para que Finisher Round tenga esta efectividad o por lo menos se active esta carta. Entonces por esa razón hay que tenerlo presente. Es un personaje complicado que requiere entendimiento, entonces cositas más, sin contar de que pues hace daño según la cantidad de cartas que tú tengas en la mano. Entonces quieres acumular todas las cartas posibles, gastar definitiva y después finalizar el turno con Finisher Round, lo cual está bastante bien, pero al mismo tiempo requiere mucha atención y especificaciones y obviamente requiere en estos casos probabilidad de crítico directamente en las estadísticas únicas para activar directamente la potenciación de daño. Entonces sí, es un personaje un tanto particular que donde tú vas a querer descartar estas cartas con el fin de que estas se spamen mucho más seguido y pues por ende que aporten directamente al campo. Pero repito, es un tanto incómodo, puede llegar a ser un tanto difícil de jugar y por esa razón se le coloca actualmente en el tier más bajito de todos. Una tier C. Porque, repito, es muy complicado jugar, requieres mucho tiempo de escalado y para ese escalado requieres mucha atención y no funciona en estos momentos tanto en principio de juego. Claro, el potencial no te pide tanta tasa crítica, que un 40 se consigue fácil, pero no lo sé, es incómodo de jugar.
Entonces, pasamos por el siguiente, que sería Renoa. Renoa, estamos ante uno de los mejores personajes del juego. Coste de mano 0.9, exactamente igual que Luke. La cuestión está en que esta funciona más o menos de la misma forma que Luke. Va funcionando según la acumulación de cartas de Dirge Bullet, que le voy a decir balitas. Listo, la cuestión es que al finalizar el turno, las balitas se van a lanzar de forma automática. Entonces, por esa razón, nosotros podemos acumular muchas de estas balitas directamente en nuestra mano para hacer que el personaje tenga una cantidad de daño bastante agradable. La cuestión está en que la flor negra, justo la que se ve en estos momentos, descarta 2 cartas y coloca un montón de balitas directamente en nuestra mano. Y el resto es simplemente: ¿tienes balitas? Pues vamos a potenciar nuestro daño según la cantidad de balitas que tienes como tal. Entonces, es un personaje muy fácil de jugar, es un personaje muy fácil de adaptar y que pues tanto al inicio como al final del turno aporta mucho daño. Entonces, no requieres mucha inversión porque tiene un coste de mano ridículamente bajo, no requieres mucha atención directamente al cómo se juega el personaje porque simplemente es acumula balitas, lanza habilidades, acumula balitas, lanza habilidades, y si no puedes lanzar las habilidades, deja que las balitas acumuladas se lancen al final del turno. O sea, es muy sencilla de jugar. Su definitiva se basa directamente en las balitas que nosotros vamos a tener y de paso hace buen daño. Entonces, por esa razón hay que tenerlo presente. Pero es que no solamente estamos hablando de las balitas que nosotros utilizamos en medio de la batalla, sino también las que se fueron directamente al cementerio. Entonces, se usan las balitas del cementerio, se usan las balitas que están en mano. Entonces, se usan todas las balitas que han existido en el campo y termina siendo una cantidad de daño que tú dices, mamma mía, porque tú puedes hacer muchas balitas en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, ojo con eso, que como cazador es sin duda alguna el mejor. Una tier S para Renoa. Por cierto, el potencial en estos momentos te pide un total de 60% de tasa crítica, que es un poquitico difícil de armar, pero repito, por el coste de mano, por su facilidad de aplicación y de paso por su versatilidad, sin duda alguna es una tier S. Ahora pasamos por Luke, que en estos momentos él pide daño crítico, un total de 240, exactamente igual que la señorita Beryl. La cuestión está en que el personaje funciona exactamente igual que los anteriores. Tiene acumulaciones de cartas y también acumula balitas. La cuestión está en que estas balitas sí tienen coste. Entonces te terminas jodiendo a ti mismo de una forma muy fea. Entonces por esa razón es un tanto incómodo. El personaje es bueno a la hora del té. Tiene buen daño, tiene robo de carta, tiene descarte, tiene un montón de cosas interesantes, pero que a la hora del té no termina de encajar por completo. Hace mucho daño a varios enemigos, repito, tiene mucho robo y pues es incómodo el personaje, es muy pesado y a pesar de que tiene un coste de 1.1, este coste incrementa muchísimo más cuando tienes tus propias balitas de por medio, que también son adaptables y se pueden adaptar y puede llegar a ser un buen personaje, pero al mismo tiempo es costoso, es complicadito de jugar. Entonces es bueno, pero requieres compañeros para poder spamear, porque tiene solamente 3 de energía por turno. Entonces, el que tú digas, bueno, vamos a crear balitas, ¿y cómo vamos a usar las balitas, amigo? ¿Qué? ¿Las balitas caen del cielo? Es a lo que voy. Claro, tenemos 2 cartas de un solo uso, ¿cierto? Y pues jugaríamos en torno a estas, pero a la hora del té nos quedamos un poco cortos con la cuestión de aplicación del personaje. Entonces, por esa razón, ténganlo presente. Es muy complicadito en esos aspectos. Entonces, Lucas, Tierbe. Y acabamos directamente con los personajes Hunters. Pasamos por los Psionics, que aquí el nivel de dificultad incrementa en gran medida. Son solo 2, pero a la hora del té, Chiron es uno de los personajes más difíciles de jugar y bajo las mismas condiciones de las cartas que nosotros creamos con el papucho, tenemos unas cartas que tienen coste, entonces eso puede llegar a hacer que el personaje se torne complicado de jugar. Claro, podemos hacer que esta carta se utilice solo una vez, lo cual está bastante bien, pero la única forma en que nosotros vamos a aprovechar las futility o los agujeros negros va a ser directamente con su ego skill, lo cual es bastante costoso. Claro, puede llegar a ser una cantidad de daño absurda, he visto clips de este personaje bastante ridículos, pero requieres mucha acumulación de estas cartas donde no tienen retención, entonces es un tanto complicado. Es un personaje que requiere visión de juego, es un personaje que requiere anticipación de juego y lanzarlo de todas las maneras posibles bien. Y de paso también vas a exigir directamente consumo de futilities para que directamente el nacimiento de la aniquilación aporte un daño consistente y constante. Entonces sí, es un personaje que
quiere creación de cartas, pero al mismo tiempo requiere compañeros para directamente facilitarle todo el juego. Es actualmente el personaje con el costo de mano más caro de todo el cochino juego. Y cuando digo caro, es caro. 1.5, más que Calipe, más que Magna, más que Owen, más que todos. Todos. Es el personaje más caro de todo el juego. Entonces, sin duda alguna, Chiron es bueno, pero requieres mucha atención y saber jugar o saber buscar lo que quieres jugar con el personaje y utilizar todo en el tiempo correcto, acumular todas las futilities posibles directamente para gastar la definitiva. Entonces, ojo con eso, que sí, puedes llegar a pegar muy fuerte, puede llegar a ser un personaje muy bueno, pero como personaje individual se queda muy corto. Entonces, ojo con eso. Y pasamos directamente por 3. Espérenme, me faltó lo del tema del potencial. Requiere un total de 600 de ataque. Exactamente igual que Rin, exactamente igual que Mei Lin, etcétera, etcétera. Ahora sí, pasemos directamente por el siguiente, que en estos casos sería Treza. Cuando hablamos de coste, estamos hablando de un personaje bastante económico, un total de 0.9. Y la verdad, el método de juego no es difícil. El único problema es que cuando nosotros utilizamos, supongamos, esta habilidad, si no estoy mal, no, es la siguiente. Esta habilidad creamos una carta importante para ella, pero que tiene coste, pero al mismo tiempo tenemos esta misma carta sin coste en esta sección. Entonces es un tanto interesante y puede llegar a generar muchísimo daño, pero es un personaje que requiere cartas de agonía. La agonía lo que hace es pegar al final del turno como una especie de dot adicional así al final, y depende de la cantidad de dots que tú le coloques al enemigo, pues va a recibir cierta cantidad de daño. Tiene una carta detonadora de dots, tiene una carta que aplica debilidad, tiene una carta que aplica que invoca muchas cartas que aplican agonía sobre el objetivo. Entonces puede llegar a hacer muchísimo daño. Hasta directamente la definitiva crea 2 Shadow Danger, que como nosotros nos dimos cuenta son estas de acá, ¿listo? Que son las de que no tienen costo. Entonces creas 2 adicionales, de paso aplicas más cargas de agonía y con Vital Attack tienes detonaciones directamente de esta agonía. Entonces es bastante interesante y puedes llegar a pegar muy fuerte. Entonces ojo con eso, es un personaje muy fácil de implementar y al mismo tiempo un coste de mano muy económico. Entonces por esa razón hay que tenerlo presente. De paso, su estadística o lo que ella busca en estos momentos es Void, para garantizar directamente su daño como tal. Entonces, si nosotros tenemos el daño elemental de ella y de paso tenemos todo el daño base de ella, pues vamos a hacer que el personaje se vuelva a una auténtica bestia. Es fácil de subir, es fácil de equipar, es fácil de adaptar, tiene acumulación de cartas que puede llegar a servir como un sub DPS bastante cómodo y de paso aplica cargas de agonía con su propia detonación. Entonces sí, el personaje es muy cómodo, el personaje es muy versátil y te aporta un montón en el campo. Treza, tier S sin problema. Y ahora vamos a finalizar con los últimos 5 controladores como tal, en la cual vamos a iniciar directamente con Orlea, el cual es un personaje que odio con el corazón, y sin duda alguna es una tier C. Y lo digo en serio, es un personaje que, bueno, sí, la verdad no requiere muchas cosas, 800 de ataque, de hecho pide más que Mei Lin, que Rin, que Calipe, que prácticamente todos los que hemos visto anteriormente, menos que Haru, pero porque Haru es una descarada que te pide 1000, o sea, es una ridícula, pero bueno, la cuestión está en que, a ver, el personaje juega según la retención. La retención es difícil de adaptar directamente en un juego. La retención lo que hace es acumular directamente estadísticas para que tus cartas, ya sea la Softie, la Swiftie o la Toogie, hagan un aporte adicional. Softie lo que hace con la retención es que la primera habilidad que tú lanzas en tu turno va a hacer más daño. El Swiftie acumula ataque. Y por último, el Toogie va a hacer que te cures al finalizar el turno. Cuando nosotros utilizamos el Softie, vamos a hacer que la siguiente habilidad después de su uso reciba una potenciación de ataque. El Swiftie hace daño sobre el objetivo según la acumulación que haya hecho. Y el Toogie va a proporcionarte un escudo. Lo cual está bien, pero es un personaje que requiere dupes. ¿A qué es a lo que voy? Si nos damos cuenta, tenemos los Swiftie, Softie y Toogie con carta de coste 1. También está de coste 3, pero necesitas 3 de cada una de estas chiquiticas para que se transforme directamente en una de las grandotas. Lo cual es complicado, la verdad, las cosas como son, es complicado porque requieres mucha atención directamente en lo que estás jugando. Requieres eliminar esta carta y hacer que esta carta se spamee constantemente o, si tienes mucha suerte, duplicar esta carta con el fin de seguir invocando Swifties y Softies o directamente
activar el Ego Skill, que el Ego Skill es uno de los más caros del juego, lo cual te permite crear uno, pero que ni siquiera es de 3 estrellas, es de 2 estrellas, entonces no te sirve para nada. Entonces, dependes mucho de lo que son esta carta, la definitiva, esta carta, y para hacer que tu acumulación o escudos o curaciones o aporte de daño o potenciaciones aporten algo, necesitas que se activen las cartas de retención, que solamente tiene 2, que Wind Light y Grow Acceleration, que lo que hace es proporcionar dos cargas de retención y retención para todas las cartas de mano, que claro, puedes hacer que tu equipo se adapte directamente a cartas de retención, pero no hay actualmente un personaje que diga: tengo ganas de retener mucho esta carta, entonces vamos a activar la retención de esta carta. No hay una carta que se potencie por retención. No hay una carta que se potencie de sobremanera como Rin para directamente mantener el juego. Entonces no, sin duda alguna, Orlea se queda muy por detrás porque dependes mucho del tiempo de juego, dependes mucho de las epifanías, pero por montones dependes por epifanías, y aún así la acumulación de cartas puede llegar a ser perjudicial porque muchas de las veces no vas a poder robar las cartas completas. Entonces requieres aprender a jugar el personaje, requieres tiempo de retención, requieres tiempo de cartas en mano, o sea, sí, requieres turnos. O sea, no, es muy complicado, se los aseguro, y puede llegar a ser un personaje muy incómodo de jugar. Entonces no vale la pena masterizar este personaje, a menos que la tengas full manifestaciones de ego, que pues yo ya voy por uno. Espero la suerte me siga manteniendo bien y que no me den más de ellas. Pero sin duda alguna, Tier C para Orlea, a pesar de que el coste de mano es 1.0. Puede aportar, se los aseguro, puede aportar el personaje. Pero al mismo tiempo, como killer escudador, no aporta lo suficiente. Como buffer, no potencia lo suficiente. Tenemos mejores buffers. Como daño, requieres mucho tiempo, cartas en mano para que haga daño. Entonces, no, olvídenlo. Personaje tachadísimo, no lo jueguen. No lo vale. Yo lo intenté y me terminé frustrando. Pasemos por el siguiente, que en estos casos es Nia. Nia me sorprendió un montón. Es un personaje como Joker que me costó entenderlo como tal. Pero la intención es hacer que las cartas que tú tienes en mano y las cartas que tú tienes en espera se estén moviendo todo el tiempo. Niun. ¿Esto con qué fin? Con el fin de, pues, ya sea potenciar daño, hacer un relanzamiento de las habilidades importantes que se fueron directamente a la mano de desecho o que se va a utilizar después, y hacer rotaciones constantes en el campo. De hecho, es actualmente el personaje con el costo de mano más barato de todo el juego, un coste de 0.8. entonces está muy bien. Lo que hace su definitiva es mandar todas las cartas del inicio al final y haciendo que todas las cartas vuelvan de nuevo a la mano, lo cual, pues supongamos, la combinación con Renoa se vuelve una locura. El problema está en que requieres entendimiento del personaje, de cómo funcionan sus decibeles, de cómo quieres hacer que funcionen las retenciones, saber qué cartas descartar, saber cuáles son las cartas que quieres jugar en secuencia porque va a ser para el siguiente turno. Entonces es un personaje complicado, da unos buffos muy consistentes, pero al mismo tiempo es bastante complicadita de jugar. Entonces, si quieres un reto difícil como controlador, Nia es bastante divertida en esos aspectos y puede llegar a ser muy interesante, pero a la hora del té requieres entender qué es lo que quieres jugar, saber qué composiciones quieres jugar y cómo adaptarlo directamente. El personaje es muy divertido y sus curaciones no es que sean la gran cosa, pero como controlador del mazo es excelente. Literalmente es robar, adelantar, retener, voltear, hacer un montón de cosas, pero es un personaje que es bastante bonito, es bastante entretenido. Entonces, Nia, una tier A, pero por niveles de dificultad, porque si no, perfectamente podría ser una tier S por cuestiones de utilidad. Entonces, ojo con eso. El potencial que requiere en esta situación es simplemente recuperación de ego. Pero pues, este sí no lo había leído antes. Interesante. Recuperación de ego 70. No sabía que existía esa estadística. Hay muchas cosas que me faltan por estudiar, definitivamente. Definitivamente me falta estudiar un montón. ¿Es necesario? O sea, solamente pregunto, ¿es necesario traerle una tier al mejor personaje del cochino juego que supera todos los strikers, todos los vanguardias, todos los rangers, todos los hunters, todos los ionics y todos los controladores?
¿Es necesario colocarle una tier a un personaje de mazo de 0.9 que te da puntos de AP? ¿Es necesario que cada habilidad que el personaje que quiere lanzar te da wave y te da acumulación directamente por puntos de AP? Creo que no, ¿cierto? Tier S. Y chinga tu madre, Mika, porque pues sin ti el juego sería jodidamente complicado. Es un personaje muy fácil de adaptar y lo más importante de todo es el wave. ¿Qué es lo que hace? Nosotros tenemos 3 pepitas en la parte inferior de su foto de perfil, ¿cierto? Esas 3 pepitas, cuando nosotros llegamos a las 3, automáticamente nos va a dar un punto de AP como tal, ¿listo? Entonces está muy bien, de hecho aquí está, ¿listo? Entonces está muy bien, entonces es muy bonito y agradable, la verdad el personaje es de lo mejor que puede existir en el juego y en el caso tal de que llegue a salir un personaje que haga exactamente lo mismo que ella, pero un poco mejor, o sea que dé más puntos de AP o que aporte muchísima más utilidad en cuestión de puntos de AP, este personaje no se va a ir al carajo, simplemente se va a mover al siguiente equipo y simplemente va a decir muchas gracias, voy a descansar un poco, entre comillas, pero me va a tocar con el segundo equipo, tú carrea el primero. Eso es lo que va a decir ella, no va a decir más, simplemente va a decir, bueno, gracias, te quitas un poco de trabajo porque funciona en absolutamente todos los lugares del juego, entonces aquí me tienes feliz, contento, tranquilo, relajado. Entonces, sin duda alguna, el mejor personaje del juego es este personaje y si la logra sacar con sus completas manifestaciones, porque resulta que acontece que la última da 2 waves al iniciar el turno, o sea, es que es hermosa, sin duda alguna. Pinche cochino personaje bello, hermoso. Esto es lo único en lo que comparto con las demás tier lists. El resto son muy desordenadas y pues es que Mika es Mika. Y pasando por Mika a actualmente el personaje más difícil de jugar de todo el cochino juego, más que Selena, a pesar de que la cantidad de marcas que nosotros podemos aplicar son considerables, pero es más difícil que Selena. Tiene un coste de mano de 1.3, es el coste de mano más alto de todos los controladores del juego. Y sí, estoy diciendo que Cassius es excelente, es un personaje espectacular, pero tienes que entender ¿qué es lo que quieres jugar? Eso es lo que tú tienes que entender, porque con la carta que nosotros tenemos aquí, Pop Edged Popper, vamos a tener misiones de mano, que estos radicarán directamente en sus quests. Tú tienes que elegir cuál es la quest que quieres jugar. Si quieres jugar quest de coste 0, si quieres jugar quest de costes 1, si quieres jugar quest de costes 2, o directamente esta que pues no sé muy bien cómo funciona de Full House, pero bueno, la cuestión está en que tú siempre vas a querer jugar con la de triple 0. ¿Por qué? Porque es la que más te conviene directamente para el personaje. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Vamos directamente por el Ego Skill. Nosotros lo que hacemos es directamente hacer que el daño sea igual al número de cartas que nosotros tenemos en la mano en ese turno, usados en ese turno. Entonces, gastamos absolutamente todo lo que sea posible y después ahí sí utilizamos esta carta para hacer el daño. Pero es un personaje que es de robar como un desquiciado. No cura ni miércoles, pero roba. Parece latinoamericano. Roba como un desquiciado. Con el fin de manejar directamente las cartas a antojo. Puede adelantar cartas, puedes hacer la selección de carta que quieres robar de la mano. O sea, sí, tienes mucha posibilidad de juego, pero requieres mucha atención también de las cartas que se han usado, de las cartas que en estos momentos están en mano, de las cartas que quieres gastar en secuencia para completar las misiones. O sea, es una locura. Lo que hace la Ego Skill en esta situación es simplemente regalarte 2 quests completas. ¿Listo? 2 quests completas, sin contar de que hace que el daño que nosotros vayamos a recibir se reduzca. Pero al recibir estas quests completas podemos hacer que se usen las cartas por completo y hacer que el daño final sea más óptimo. ¿Listo? Pero es complicado, es bastante complicadito el personaje. Es el más difícil del juego, pero cuando entiendes qué composición jugar, cómo organizarlo y qué es lo que tienes que hacer, se adapta fácilmente. Entonces, es un personaje muy versátil que puede ir prácticamente en cualquier composición, ¿cierto? Pero la cuestión está en que es muy difícil. Y hasta que entiendas directamente su mecánica de misiones, vas a poder dominar con él. Y gracias a eso, sin duda alguna, se va para una tier B. Porque se los aseguro, es muy bueno, pero es muy difícil. Por cierto, el potencial, si no estoy mal, es por vida. Sí, vida.
necesita 700 de vida, por si acaso. Y ahora sí, pasemos por la última, que de hecho cerramos con broche de oro, donde tenemos a Rey, uno de los personajes buffers más fáciles de todo el cochino juego. ¿Quieres buffos? No te preocupes, yo te los doy. Te bufo en la siguiente carta, te bufo todas las cartas de coste 1, te bufo toda la ronda si quieres con 4 de moral, que eso es un chingo de daño, se los aseguro. Dar moral es un chingo de daño. Estamos hablando de 4 de moral, 80% del daño por la cara. Por la cara, mi hermano. O sea, es una locura. Entonces, tienes buena utilidad, aportas muchísimos buffos, aportas muchísima versatilidad en el campo. Entonces, sí, es un personaje muy cómodo. Roba cartas, incrementa el daño, incrementa muchísimo el daño. O sea, es muy bonita y agradable. Sin contar de que aquí también ganamos un poquitico de AP siempre y cuando pues gastemos la definitiva. Es el segundo personaje que permite tener AP en el juego. Claro, es con la Ego Skill, pero por lo menos te da AP. Para ser un personaje que está principalmente enfocado a buffos, si lo mezclas con Mika, la recuperación de AP se vuelve una locura y al mismo tiempo el personaje se vuelve bastante cómodo. Es un coste de mano de 0.9, pero repito, es solo bufo. Y si quieres un poco más de bufo, pues no te preocupes, ella te da los bufos. Es un personaje muy bonito, es un personaje muy agradable, entonces sin duda alguna, ¿quieres bufos? Esa es tu mejor opción. No depende de tipo, no depende de nada, simplemente lanza la habilidad y yo te bufo la que tú quieras. Y ya, sencillo, rápido y para toda la familia. Eso es todo. Es toda, güey. Es toda. Puede llegar a pegar muy fuerte. Entonces, nada, tier A para Rey. Entonces, nada, mi gente. Sé que el mundo va a arder en cuanto vea directamente a lo que es la señorita Calipe en esa tier. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta de que estamos calificando cosas de una forma un tanto independiente, ¿sí? Es más que todo lo que estamos calificando, esa independencia. Y todos los personajes tienen una capacidad de juego muy bonita. Repito, todos los personajes en el juego con buenas epifanías y un buen equipo son tier S, sin problema. He visto Selenas siendo una auténtica locura en la cuestión de aporte de daño. He visto un montón de Lucas jugándose también con Selena que aportan un huevo. He visto Berils completamente insanas en medio del campo de batalla. Y he visto Harus pegando guanchoteos contra el enemigo. Que no los engañe tanto la tier, excepto con Orlea. Porque la verdad es que todos son muy buenos y adaptables, excepto Orlea, pero es que todos son muy bonitos. La cuestión está en que tienen una adaptabilidad muy cómoda, que tienen una versatilidad muy cómoda, que cuando sacan epifanías son muy cómodos, excepto Orlea. Entonces, sin duda alguna, es espectacular, es muy agradable, es muy bonito y el juego es muy equilibrado en cuestiones de tanto personajes defensivos como ofensivos. Y son muy equilibrados según las necesidades del personaje o de las estrellas del personaje. Porque todos, excepto Orlea, funcionan muy bien tanto con dupes como sin dupes, simplemente sacando epifanías. Entonces, sí, el juego es muy bonito y tú puedes jugar lo que se te canten los huevos. Literalmente puedes jugar lo que se te dé la piña gana. Siempre y cuando sepas armarlo, sepas sacarle las epifanías y sepas directamente sus necesidades en medio del campo. Aprende a adaptar el personaje. Y se los aseguro, Calipe es uno de los mejores, posiblemente el mejor personaje del juego detrás de Mika, sobre todos. Pero requieres un buen equipo para ella, un buen equipo de coste altico para poder adaptar directamente lo que es la carta de ejecución, ¿cierto? De eyección, perdón. Entonces te aporta un montón. Es un personaje excelente, se los juro, es un personaje muy bueno, pero requiere, supongamos, duplicar la carta, requieres hacer muchas más cosas para que tengas muchas cartas de estas y hacer que su pasiva se lance de forma cómoda y constante. Entonces sí, sin duda alguna, todos los personajes, excepto Orlea, tengan una posibilidad de juego muy bonita. Entonces sí, aprendan del juego, es muy divertido. Y ahora sí, ya después de esta suculentísima tier list, porque tuve que estudiarme absolutamente todos los personajes, y también muchísimas gracias al Roxas Esquizofrenia98 en Twitch por la ayuda que me brindó. Entendí muchísimas más cosas del juego que me hacían falta. Definitivamente otra perspectiva, fue muy gratificante para mí. Entonces nada, gente, si quieren aprender del juego, se vienen guías súper completas, pero guías que tú dices, el diablo, qué mamalón. Entonces nada, prepárense porque se vienen cositas bien chidas para el canal. Entonces nada, espero hayan disfrutado este pedazote de video. Les mando un abrazo gigantesco, un besote en las nuggets. Bye bye, excepto Orlea.